Sabe, el Señor me dio esto que voy a compartir con ustedes, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. En la semana, ya me estuvo hablando, sobre justamente un poco lo que dice mi hermana, ¿no es cierto?, de las enseñanzas. Y hablábamos de que allí en el aposento alto el Señor bautizó a los hermanos y que le dio la verdadera interpretación de la palabra, de las Escrituras. Y ellos salieron, y cada vez que ellos iban conforme a lo que decían las Escrituras, algo acontecía. En el libro de los Hechos vamos a ver la historia de alguien que fue el primer mártir de Jesucristo. El primero que entregó su vida por hablar la verdad. No porque estaba haciendo algo malo, porque uno dijera, bueno, los persiguieron los vecinos y lo mataron porque fue a robar. No, porque le estaba abriendo el entendimiento a las personas, porque le estaba abriendo el entendimiento a los judíos. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acá hay algo importante también. Fíjese que dice que los apóstoles también atendían las necesidades de las viudas. Después vamos a ver, hay una palabra que el Señor habla en Timoteo, donde dice en qué tipo de viuda era la que había que atender. Pero estaban haciendo algo social también. Entonces, dice verso 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, es decir, que nosotros desatendamos de la enseñanza, de predicarle para ocuparnos en esas cosas que lo pueden hacer otro. Ahora, esas cosas que lo podían hacer otro, no era cualquier cosa para Dios. Es decir, porque todo lo que se hace para Dios no es cualquier cosa, porque Dios en esas cosas se glorifica. Y vamos a ver qué era lo que estaban haciendo. Verso 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, fíjese que tenían que tener, de buen testimonio. Es importante para Dios eso, tener el buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, yo digo, si nosotros decimos, bueno, ahora vamos a dedicarnos a buscar varones que estén llenos con el Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de testimonio. Por la cabeza de nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué ministerio tremendo estará por hacer? Seguramente que lo van a levantar de apóstoles. Seguramente que lo van a ungir de profetas. Seguramente que lo van a mandar a una misión tremenda a diferentes países. Porque para que tenga esas condiciones, para que ellos busquen personas que tengan esas condiciones, lo primero que uno dice, bueno, con esa capacidad están para descender fuego del cielo. Y en verdad sí, había milagros con esos varones. Pero mire para qué lo habían elegido. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, que era atender a la viuda, repartir lo que estaban recibiendo los apóstoles para que no haya necesidad entre las personas que no tenían familia. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vio que el pastor no puede hacer todo. Uno se ocupa de la palabra, porque uno, para poder recibir la revelación, tiene que tener el tiempo para estar con Dios. Dios nos da una palabra. Por ejemplo, como la otra vez, el libro de los Hechos, ¿dónde creció la iglesia? Pero yo tengo que abocarme a buscar correlativamente, ¿no es cierto?, dónde está la información para poder hablarles a ustedes. Y después, imagínense, yo tengo que correr con las bolsas de mercadería para ayudar a los necesitados también, me saca tiempo para buscarle la palabra. Entonces eso era lo que decía las Escrituras, ¿no es cierto? Está diciendo que los apóstoles eligieron esas personas llenas del Espíritu Santo. Esos eran los 7 diáconos. No era cualquier cosa. A veces se piensa que ser diácono es cualquier cosa. Simplemente llevar un carnet, un cartel que diga diácono y nada más. O bueno, gané un título en la iglesia. Acuérdese que Jesús dijo que no es igual que en el mundo. Porque a aquel que se le da más responsabilidad, más se le va a pedir. Más cosas. Es decir, y va a tener que servir más que aquel que no tiene ningún título. Porque tiene que ser el ejemplo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron
a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros y señales al pueblo. Es decir, que tenía, a veces creemos que solamente, ¿no es cierto?, Dios se va a manifestar cuando estamos en el púlpito o cuando hay una campaña. Esteban estaba ocupado ¿en qué? En atender a las necesidades de las viudas, pero cuando él oraba había señales y prodigios también, porque seguramente alguna de las viudas venía con problemas. Y dice que Dios los respaldaba. Al diácono, sí, al diácono. No hacía falta que venga ningún súper extra poderoso de otros países con todos los carteles y títulos y pergamino, sino que era un diácono. No se decía, pero que acá nosotros tenemos diácono. Tenemos a Matías, diácono. Tenemos a la hermana Delia, diácono, también, que es diaconisa. Tenemos al hermano Luis Ayala. Y que Dios lo puede usar, ¿cómo no? ¿Que hace falta que yo esté? No, porque si ellos, en el trabajo que estén haciendo, para el Señor, puede ser que estén llevando simplemente o limpiando los baños, pero si lo eligió Dios para diáconos y son llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, Dios lo va a respaldar. Aún ahí, cuando vaya alguno medio descompuesto, va a orar por ese descompuesto y se va a sanar. Usted piensa que no así, porque están en obediencia y tienen la capacidad y tienen el equipo para hacerlo. Y este hombre llamado Esteban era uno de esos, y había señales, y los sacerdotes lo escuchaban todo lo que ellos hablaban. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, en verdad, había convicción, había poder ahí. Es decir, la palabra, por eso decía que se sorprendían de la doctrina de Jesucristo, cómo él enseñaba, porque hablaba con autoridad, no a los gritos, sino con autoridad, con convicción, diciendo esto es así. Y eso lo admiraba la gente. Entonces, mire, ya en aquel tiempo, mire lo que hacían para hacer callar, ¿no es cierto?, la verdad de Dios. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, los religiosos. Ay, habló mal de Moisés, ay, habló mal de Dios, vamos a pagar. Es mentira, porque él hablaba a favor. Pero vio que de los mismos sacerdotes, de los mismos religiosos, pagaron para que alguien vaya a mentir en contra de Esteban. Dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, como a Jesucristo. Usted no piense que por predicar la verdad le van a aplaudir. Lo que hizo mi hermana, no crea que la van a aplaudir ahora. Muchos la van a criticar. ¿Sabe qué? Le van a querer aplaudir la cara. ¿Sí? Y le van a sonreír con la muela, pero del juicio. Y le van a dar la mano cuando le quisieran dar una patada. Así de simple. Porque cuando uno se compromete con la verdad, muchos van a quedar expuestos de que estuvieron hablando mentira. Sea por, como dice que pagaron, por soborno o por lo que sea, o por no perder su posición. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios lo estaba respaldando. Estaba lleno del Espíritu Santo, porque no hablaba otra cosa que no sea la palabra del Señor. Hablaba verdades de Dios. Digamos, la relación de Esteban con el Señor es la misma que tenía Moisés con el Señor. Que cuando subió, ¿se acuerda?, a hablar con el Señor, su rostro resplandecía de tal manera que él tenía que cubrir su cara, porque si no le hacía mal a aquellos que lo estaban esperando.
Y acá estaba aconteciendo lo mismo, señal de Dios. Cuando uno habla la verdad de Dios, nuestro rostro resplandece. Hay luz en nuestro ser, hermano. Cuando hablamos verdad, empieza a resplandecer. Por eso dice que rejuvenecemos. Usted va a ver que pasa, se convierte al Señor y hasta los vecinos lo miran como si fuera raro, ¿no? Como que lo queda mirando. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Cualquier persona que pasa como que presta atención, hay algo que llama la atención. No somos nosotros, es lo que viene, está dentro de nosotros. La luz del Señor. Somos luz, dice, ¿no? La palabra, tenemos que ser luz del mundo. Ahí empieza a resplandecer la luz del mundo. Cuando dejamos que la palabra entre, entonces tenemos la convicción. Dice el verso 7, el sumo sacerdote dijo entonces, capítulo 7, el libro de los Hechos. ¿Esto es así? Preguntó. Y él dijo, varones hermanos, padres, oíd, con todo respeto estaba hablando. Él podía haber dicho manga de pecadores y qué sé yo. No. Él se dirigió porque tenía seguridad en lo que iba a decir y quería que todos escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Así que la promesa de Dios ya estaba, ya el pensamiento de Dios con nosotros era desde antes de la fundación del mundo, y por eso que Él puede saber lo que tiene preparado para nosotros de aquí a mañana, pasado o al año que viene. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirán a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Pasó eso? Pasó. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Mira, nosotros nos puede hacer lo que quiera, pero si Dios está con nosotros, ¿a quién contra nosotros, hermano? Aunque estemos en la cárcel, la luz del Señor Jesucristo va a resplandecer. Y Él se va a encargar de que ángeles, como pasó con los apóstoles, abran las cárceles y se vayan tranquilitos. Y dice, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. ¿Ya se acordará algo cuando escuchamos la ley del aborto y todas esas cosas? Que algo Dios siempre está por hacer, pero el diablo se quiere adelantar, ¿no es cierto? Y quiere traer muerte, más que nada a los niños, a los inocentes. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón,
le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, ya tenía 80, recuerdo, ¿no? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mi pie. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones los que estaban escuchando el mensaje, los judíos, y crujían los dientes contra él. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que cuando uno cruje los dientes? Cuando Jesús iba a orar por los endemoniados, ¿y qué hacían? Dice que los endemoniados crujían los dientes, se revolcaban, salían corriendo, gritaban, se enfurecían. Y acá se estaban enfureciendo y crujían los dientes contra él. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos donde hay que poner, en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, como los demonios, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue Pablo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, manda un rayo y que lo parta al medio. No, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, aún la piedad y la misericordia nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. Y aunque estamos pereciendo, ¿sabe qué? De nuestra boca sale bendición y no maldición. Y dice que Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire todas las cosas que dijo Esteban. Un diácono. Por eso es importante, ¿cierto? Y que los diáconos son importantes, porque también son supervisores de la obra, pero tienen que estar preparados en la palabra. Por eso que cuando se eligen los diáconos, Dios tiene que mostrar a quién, ¿no es cierto? Uno tiene que llamar. Pero ese tiene una doble responsabilidad a partir de ese momento. Porque mire la historia justamente de Moisés, de Abraham, de Jacob, de José. Conocía todo de los patriarcas. Y eso es lo que tiene que estar preparado el pueblo, los discípulos, de conocer las Escrituras. Él hablando esto, no diciendo nada más que eso, se ganó un montón de, ¿no es cierto?, de enemigos que crujieron los dientes y agarraron piedra y lo sacaron afuera y lo apedrearon y lo mataron a pedreadas por decir la verdad. Ese es el precio que hay que pagar por decir la verdad. Y eran religiosos los que estaban alrededor de él. Eran personas que supuestamente él estaba hablando estas cosas porque supuestamente ellos los tenían en el libro de la ley y ellos conocían y eran muy estrictos en guardar, pero le faltaba el entendimiento en la palabra. Que esas cosas que hablaron los profetas en la antigüedad se estaban cumpliendo delante de sus ojos y ellos no se daban cuenta. Y ese justo que decía la palabra que iba a venir a morir por los pecados de la humanidad, ellos mismos fueron los entregadores y los que mataron porque se hicieron cómplices con aquellos que lo llevaron a la cruz. Eso le estaba recordando Esteban. Y en este tiempo, mi hermano, cuando el Señor o cuando nosotros pedimos una revelación y el Señor nos da la revelación de estas cosas, no vamos a ganar más enemigos que amigos. Porque muchos van a quedar expuestos con las mentiras que están predicando del Evangelio. Porque de estas cosas desconocen justamente esto. Y esto era un diácono hablando. No era ni un profeta ni un apóstol, era un diácono hablando. Y exponiendo la palabra con autoridad, con convicción, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder de Dios. Es decir, que no solamente el poder de Dios lo utilizaba para hacer milagros, sino para exponer justamente la palabra. Y eso impactó en el corazón de los que oían, ¿no es cierto? Y por supuesto se enojaron. Y esta palabra va a impactar en el corazón de muchos que van a escuchar este mensaje seguramente. Y se van a enojar. Y van a crujir los dientes contra mi vida y contra su vida, mi hermano.
y van a decir que somos unos herejes. Y hasta si pudieran, nos apedrearían. Pero no vamos a ponernos en vivo, sino que vamos a salir por internet. No porque le tengamos miedo, sino porque sabemos que Dios nos va a guardar. Y aunque nos toque nosotros padecer, digo, ¿cuántos están dispuestos a padecer por la verdad? Porque esto es padecer por el nombre de Cristo. Esto es padecer por el nombre de Cristo, es poner su vida, ponerla en sacrificio también. Que si tiene que morir por la causa, ¿cuántos pastores en diferentes lugares en este momento, por la causa de Cristo, por el Evangelio, están dejando su vida? No piden ni siquiera hotel 5 estrellas, no piden que lo vayan a buscar en limusina, sino que están exponiendo el nombre de Cristo delante de tribus salvajes en diferentes lugares del mundo y arriesga su vida por amor a Jesucristo. Esteban, el primer mártir, por predicar a Cristo. Pero después de Esteban hay un montón que fueron llevados inclusive al Coliseo, ¿no es cierto?, para que negaran a Jesucristo, mientras le soltaban los leones, mientras le soltaban las fieras, para ser despedazados, no solamente ellos, sino a toda la familia, sus hijos. Pero ellos, ¿sabe qué?, se tenían por digno de padecer por la causa de Cristo. Ellos sí que en verdad hicieron todo lo posible para que esta palabra que estamos compartiendo ahora la recibamos nosotros con gozo, pero no solamente la recibamos, sino que la expongamos para que todos aquellos que quieran escuchar sepan de que el Evangelio no es lo que por ahí está pululando, ¿no es cierto?, con un montón de cosas raras, que inclusive ahí mi hijo me mandó un pastor en delante en el púlpito jugando a la pelota, ¿no es cierto?, y aquellos que se acercaban a él caían diciendo que está ungido. Hermano, a lo que hemos llegado. Yo a ese pastor lo pondría a que agarre la Biblia o que dé un discurso como dio Esteban, a ver si lo puede dar, a ver si conoce de dónde viene justamente la salvación. Por eso en este tiempo, mi hermano, y le digo también a los que están oyendo el mensaje, no se deje engañar, el Evangelio no ha cambiado. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por siempre. La palabra no cambia. Y vemos que un diácono lleno del Espíritu Santo, ya no uno de estos que se pone en carteles de apóstoles, me gustaría que un apóstol, ¿no es cierto?, de eso que dice, que se dice apóstoles en este tiempo, pudiera exponer la palabra con tanta certeza y convicción. Lo único que habla de prosperidad, y que estamos haciendo esto, que estamos haciendo lo otro, y que te hace alzar, y que te hace saltar, y que ahora, que con bandera, que con estandarte, pero nunca la palabra. Y por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios quiere que el pueblo sea sabio, no solamente el que está delante, sino también el diácono, el hermano que está barriendo, el hermano que está siendo de portero, pero tenemos que nosotros tomar la convicción, tenemos que tomar esa decisión de que el Espíritu Santo verdaderamente, que todavía, gracias a Dios, se mueve, venga y tome posesión de nosotros y humillarnos y decirle: Señor, no sé nada. Señor, no sé nada, enséñame vos. Tu palabra dice que dejaste el Espíritu Santo, que Él sería nuestro maestro y que ya no tendríamos maestros como pululan ahora, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, falsos todos, falsos pastores que predican cualquier cosa y no la verdad de Dios. Mire si no tenemos para predicar en la vida de José, en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, de los patriarcas, de los profetas. Pero ¿por qué no se predica? Porque se quiere tener al pueblo ignorante para manipularlo, para manejarlo a su antojo. Pero Dios nos guarde. Y estamos llegando al cumplimiento, como dijo mi hermano César, todo lo que está pasando, justamente lo que está escrito. La Odisea dice: no tengo necesidad de nada, porque se conformó ¿con qué? Con la riqueza. Mientras tenga plata, es como que se siente cómodo, que tienen todo. Y el Señor de arriba le dice: tú eres una miserable, pobre y desnuda. Miserable, le dice a la iglesia en el último tiempo, que se apoya en las riquezas y que solo cree que por tener grandes templos. ¿Y vio que dice la palabra que dijo Esteban? Que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que el cielo es su morada y la tierra es estrado de sus pies. ¿Cómo vamos a encerrar nosotros al Señor? El Señor mora en el corazón de aquellos, en aquellos que abren su corazón y dicen: ven, Señor, a morar en mi vida. Ven, Señor, a morar y a tomar el control en mi ser. Y vemos que el diácono, vuelvo a decir, Esteban, el primer mártir, no exponía su título, sino que al contrario, trataba de servir mejor al Señor. No solamente en las mesas de las viudas, sino también cuando hablaba la palabra,
hablaba la palabra, lo que estaba escrito, y Dios lo respaldaba por eso. Si nosotros no hablamos la palabra, Dios no nos va a respaldar. Por eso nuestra tarea es seguir preparándonos, escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, para que no seamos engañados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.